los mandos. Posiblemente una de las partes más importantes a la hora de jugar videojuegos. Desde el principio de los tiempos, los mandos han sido lo más importante a la hora de jugar en consolas, inclusive en los arcades, o por lo menos en los arcades de mi zona donde tienen PlayStation pegadas en la pared. Pero a medida que avanzaba el tiempo los mandos han tenido diferentes formas, con diferentes estilos de botones, etc. Y no todos los mandos han sido buenos, siempre han salido mandos decentes y otros que son simplemente horribles. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, el León. Y en esta ocasión quiero centrarme en una serie de mandos que, sin que yo alcanzo a entender, porque todo el mundo le tira hate, o es simplemente por el hecho de que son creados por la empresa que tanto detestan. Así es, yo me estoy refiriendo a los mandos de la PlayStation, conocidos también como los DualShock. Seguro se estarán preguntando, ¿cómo es eso de que tiran hate si todo el mundo usamos los mandos de PlayStation? ¿Cómo es eso de que hay mucha gente que los odia? Exacto. Hay mucha gente que odia los DualShock sin razón aparente, y la mayoría de las razones son excusas baratas. Seguramente ya con estas palabras ya me estarán creyendo que yo soy un fanboy de Sony, pero la realidad esto es totalmente falso. Para empezar, yo no apoyo a ninguna empresa, sino que acabo de darme cuenta de que el 75% de la mayoría que compra los videojuegos siempre quieren tirarle hate a Sony. Dado que Sony actualmente es una de las empresas más importantes y queridas en el mundo videojuegil, mucha gente no tardó mucho tiempo en tirarle sus hate. Especialmente los fanboys que apoyan otras empresas de videojuegos, como es en el caso de Sega, Nintendo y Microsoft. Pero hablemos con calma. Para empezar, vamos a analizar el DualShock, para ver qué es lo que tiene mal para que mucha gente lo critique. Entre las cosas que critican, dicen que supuestamente el mando es incómodo, que supuestamente es una copia de los mandos de Nintendo, que Sony nunca los innova. Bueno, repasemos paso por paso, y analicemos un poco el mando, y esta vez, lo van a ver en la vida real. Empezando por la primera, que supuestamente el mando es incómodo. Pero bueno, vamos a ver esto un momento. En realidad, en un principio, el control de la PlayStation jamás fue considerado incómodo en su momento. De hecho, en la quinta generación, o sea, la primera vez que se lanzó la PlayStation, el control era considerado cómodo, el más cómodo de su generación, incluso más cómodo que el de la Nintendo 64, cuyo control es considerado como uno de los más incómodos, especialmente por las tres asas que tenía, y razón no les faltaba. Y si bien, es verdad que el control de la Nintendo 64 fue la que implementó el analógico, y la PlayStation introdujo después sus propios mandos con analógicos, los cuales son obviamente los DualShock, igual no se puede negar que los DualShock lo implementaron de mejor manera el sistema de analógicos, comparado con el de la Nintendo 64. Yo creo que esta polémica de que el mando es incómodo, surgió a partir de la sexta generación de consolas, específicamente, cuando Microsoft estrenó la Xbox clásica, que es aquí donde empezaría la rivalidad entre Xbox y PlayStation, y por supuesto, después llegaría Nintendo con su cubo morado. Obviamente no puedo decir mucho del mando de la Sega Dreamcast, así que mejor lo dejo hasta ahí, pero el mando que sí que debería hablar, y es el que utilizan para atacar el mando de PlayStation, es el mando de GameCube. Y sí, es verdad que el mando de GameCube es uno de los más cómodos que hay, pero ¿acaso ese es el motivo suficiente para atacar a los mandos de PlayStation? ¿O es simplemente porque como son fanboys de Nintendo, les gusta decir que el mando de PlayStation es horrible solo porque les gusta el mando de GameCube? Yo supongo que es esta último, porque ¿qué otra cosa puede ser? Porque la realidad es que muchos hemos jugado con la PlayStation 2 y con la Play 1, la PlayStation 2 es la más vendida de su generación. Claro, todo el mundo hemos jugado con sus mandos. ¿Quién no ha jugado el GTA San Andreas con un control de PlayStation? Obviamente muchos. Y si bien, es verdad que la mayoría de jugadores han jugado el GTA San Andreas en la Xbox clásica y por extensión, han jugado con su control. Pero hay que reconocer que el 75% de los jugadores hemos jugado el GTA San Andreas de PlayStation 2. Seguramente me dirán, pero hay juegos que son incómodos de jugar con el mando de PlayStation. Sí, puede que así sea, pero en esos casos, no es culpa del mando, sino de los desarrolladores, que fueron incapaces de adaptar correctamente los controles del juego. De hecho, y como vemos claramente, los mandos de PlayStation son muy sencillos, no son nada del otro mundo, lo cual,
le facilita más a los desarrolladores a crear juegos y comandos que sean muy sencillos y adaptables a los jugadores. Y además, los mandos de PlayStation han seguido la misma línea, y aunque a primera vista, parece que Sony no innova nada nuevo, en realidad, eso es un gran acierto para los desarrolladores. Por ejemplo, si quieren que un juego retrocompatible les funcione, como por ejemplo que si quieren que el Crash Bandicoot de Play 1 funcione en la Play 2, será muy fácil, porque como son el mismo mando el juego funcionará igual en la Play 2. Otro ejemplo es que si quieren portear y adaptar un juego de PlayStation 2 a la PlayStation 3 incluso sus comandos, pues les será muy fácil hacerlo, gracias a que tienen el mismo control y no necesitan matarse tanto en remapear los botones. Y también se podría decir lo mismo de los mandos de Xbox, ya que todas sus consolas siguen la misma línea de controles, y gracias a eso, no es necesario remapear todos los botones, porque son prácticamente los mismos, y lo cual eso le hace muy fácil a los desarrolladores portear los juegos, sin la necesidad de remapear los botones porque son prácticamente los mismos. De hecho, el que más tiene este problema con el tema de los controles es Nintendo. Porque si analizamos todas las consolas de Nintendo, cada consola tiene un control completamente diferente y por extensión, tiene botones que están ubicados en distintos lugares, lo cual es uno de los mayores problemas que tiene Nintendo, ya que al ser sus controles completamente diferentes, los desarrolladores tienen que matarse tanto en remapear los botones cuando van a portear un juego que viene de una consola anterior. Si bien, es verdad que en el caso de la Wii no es tan necesario, porque la Wii es retrocompatible con la GameCube, y no solamente eso, sino que el mando de GameCube funciona con la Wii. Pero si hablamos del control estándar de la Wii, esa es otra historia, porque el control de la Wii le ha costado trabajo adaptarse a distintos comandos, y si bien hay juegos que sí se adaptaron correctamente, lamentablemente otros no. Es verdad que todos los controles de PlayStation han seguido la misma línea, eso es lo que les da una identidad propia a las consolas de Sony, y es fácil identificarlos. Lo mismo va para los controles de Xbox que aunque todos son casi iguales, eso les da una identidad propia a las consolas. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de Nintendo, ya que como todos los controles de Nintendo siempre han sido completamente diferentes, eso me hace dar a entender que Nintendo no parece tener una identidad propia con sus consolas. Si bien, los controles han sido excelentes, pero siento que les falta una identidad propia. Y eso me lleva al siguiente problema, y es que dicen que los mandos de PlayStation son una copia de los mandos de Nintendo. Y esta es una de las mayores discriminaciones que hacen con los mandos de PlayStation. Dicen que sus mandos son una copia de los mandos de Nintendo, y eso es totalmente falso. Se podría decir que más o menos se inspiraron, porque hay que tomar en cuenta que antes de que Sony lanzara la PlayStation 1, ellos colaboraron con Nintendo para crear la Nintendo PlayStation, que se podría decir que es una especie de prototipo de lo que sería la PlayStation, pero a su vez, eso era como una versión extendida, o mejor dicho, una versión Pro de la Super Nintendo, que tendría la capacidad de usar discos, que curiosamente, eso es lo que terminó pasando con la Nintendo 64, cuando crearon la 64DD, un dispositivo que podía usar discos magnéticos. Pero continuando con el tema de los controles, veamos las consolas anteriores de Nintendo, específicamente la Famicom y la Super Nintendo, ya que estas consolas llegaron antes que la PlayStation. La característica distintiva que tenían la Famicom y la Super Nintendo es que sus mandos tenían únicamente una cruceta y dos botones. En cambio los de PlayStation tiene 4 botones que formaban una cruceta y 4 botones, y como extra, tenía los botones R1 y R2, y el L1 y L2. Más adelante el DualShock agregaría los 2 joystick analógicos, pero lo más característico de los mandos de PlayStation es que los 4 botones no utilizan las características letras X, Y, A, B, sino que utiliza las figuras, triángulos, cuadrados, círculo y X. Bueno, se podría decir que lo único que se quedó fue la X, pero no como una letra, sino como una figura. Personalmente, los DualShock no son ninguna copia de los mandos de Nintendo, de hecho como dije antes los mandos de PlayStation han tenido su propia identidad, y su misma línea por no decir que son bastante sencillos que cualquiera puede entender. Y eso me lleva al siguiente punto. Sony nunca innova nada nuevo en sus mandos. Si bien, es verdad que Sony nunca ha innovado tanto con sus mandos, pero la realidad es que sí ha hecho el intento de innovar. Es más,
el tema de los controles analógicos ya existía desde mucho antes que el de la Nintendo 64, como por ejemplo, los controles de la Atari 2600, que ya tenían palanquitas que se podría decir que eran analógicos, si no me equivoco. Si bien, la Atari 2600 y la Nintendo 64 solo tenían una analógico, el DualShock es el primer mando en implementar dos analógicos, lo cual eso vendría bien para los mandos posteriores como los de Xbox y el mando de GameCube que también utilizan dos analógicos. Esta fue la primera vez que Sony innovó en sus mandos, porque hay que recordar que el mando de PlayStation no tenía los analógicos y fueron agregados después gracias al DualShock. Aunque hay que reconocer que en la primera PlayStation, muchos juegos no funcionaban con los analógicos, mayormente funcionaban con las crucetas, pero no fue hasta la PlayStation 2 donde los juegos empezaron a funcionar con el analógico correctamente, y se podría decir que Microsoft empezó con el mismo tropiezo, con el mando, porque a muchos no les gustó el primer mando de la Xbox, así que Microsoft tuvo que innovar con un nuevo mando, el cual seguiría la misma línea para las consolas posteriores. Como dato curioso, la PlayStation 3 originalmente iba a tener un mando en forma de boomerang, pero al parecer no les gustó, y decidieron utilizar el mismo DualShock clásico, y debo decir, que gracias a Dios descartaron ese boomerang. No fue hasta la PlayStation 4, donde decidieron renovar un poquito el mando, pero conservando la misma esencia del DualShock original, hasta finalmente llegar al DualSense, por lo que sí, Sony sí innova en sus mandos, tal vez no lo hace tanto como lo hace Nintendo, pero sí ha hecho el intento. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Acaso los mandos de PlayStation son horribles? La realidad es que no, los mandos de PlayStation sí son unos buenos mandos, son sencillos, son fáciles de entender, hasta cualquiera puede ser capaz de utilizarlos. Pero aún así, ¿por qué será que la gente los odia? ¿Acaso es porque los mandos, así como las PlayStation en general, son hechas por Sony? Yo creo que es esto último, porque ¿qué más puede ser? Nada más por el hecho de que haber sido creados por Sony, todo el mundo los va a odiar. Por así decirlo, los juzgan sin siquiera conocerlos. Sumado a que como son fanboys, tanto de Nintendo, como de Xbox, quieren tirarle hate a los mandos de PlayStation, solo por el hecho de que les gusta más los de Nintendo, y los de Xbox. Y a ver, está bien que les gusten sus mandos, a mí también me gustan, pero ¿acaso es motivo suficiente para odiar y triturar a los mandos de PlayStation? La realidad es que no, eso para mí es una tremenda exageración. Y como ven, ni siquiera Microsoft tampoco innova mucho en sus mandos, ya que incluso todos los mandos de Xbox siempre han sido los mismos, y nadie dice nada, sino más bien, se los aplauden. Esto es cuando uno ve que el fanboyismo llega demasiado lejos. Seguramente después de este video, me van a creer que soy un fanboy de Sony, pero la realidad es que eso es completamente falso. Yo amo todas las consolas, sin importar qué tipo de marca sea, hasta incluso me gusta las Evo. Es más, desearía tenerlas todas, pero es una exageración el tema de que quieren tirarle hate a una cosa, solo porque te gusta la otra. Si le gustan los mandos de Xbox, está bien. Si te gustan los mandos de Nintendo, también está bien. Y si les gustan los mandos de Sony, pues también está bien. Yo respeto sus opiniones, y está bien. Pero si yo digo que a mí me gustan los mandos de Sony, ustedes van a empezar a quejarse y burlarse, y decir que los mandos de Sony son horribles, solo porque a ti te gusta una marca tal, ya es ser un completo psicópata. Y bueno, eso ha sido todo el video. ¿Qué creyan? ¿Que este canal será de siempre explicar los hardware de las consolas? La realidad es que tengo que poner diferentes contenidos al canal, ¿verdad? Pero tranquilos, no se preocupen, porque la explicación del hardware de la Atari Jaguar, que se los prometí hace tiempo en el video de la 3DO, ya está en proceso. Ah, por cierto, se dieron cuenta que en este video, es la primera vez que yo pongo música de fondo, porque en videos anteriores, yo nunca había colocado música de fondo. Y bueno, si es verdad, los videos anteriores, no tenía música de fondo, y se escuchaban bastante planos, aunque personalmente prefiero que los videos de las explicaciones del hardware de consolas no tenga música de fondo porque siento que la música de fondo estorba un poco la explicación. Pero bueno, yo me despido, den like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda a seguir creando más contenido para el canal. Adiós y hasta la próxima.